Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Ahí nomás donde está, en 1 Timoteo, capítulo 4. Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro buen Dios, el Dios vivo, el Dios que hace posible todo, Señor, y que cuando tú nos salvas y nos conviertes, nos vas haciendo entender cada día de la importancia de tenerte a ti en el primer lugar. Porque todo lo que tú has hecho en el hombre es para tu gloria, Señor, es para que el hombre engrandezca tu nombre a través de ti mismo, Señor, por las obras que tú puedes hacer en nosotros en Cristo Jesús. Háblanos, Señor, por medio de tu santa y bendita palabra. Dice así la palabra del Señor, 1 Timoteo 4, 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutridos con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de vieja. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibido por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que hoy ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tomen asiento, amado hermano. La Iglesia del Señor es un organismo vivo. Permanentemente están pasando situaciones, cosas que son de bendición y otras cosas que a veces también generan situaciones difíciles, ¿no? Pero el Señor tiene para cada situación que se pueda dar, hay una respuesta de Dios en su palabra. No hay nada que a Dios le sorprenda, ¿no? Ya su palabra es, las Sagradas Escrituras son autosuficientes, es decir, tiene todo lo que tú necesitas para crecer y ir conociendo a Dios y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, no todos se someten a la voluntad de Dios y aman a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Hay muchos hermanos creyentes que creen, ¿no? Pero en realidad no creen, porque al final sus dichos o sus actos o sus acciones demuestran lo contrario, ¿no? Por eso que cuando enseñábamos acerca de las parábolas, se hablaba de el reino de Dios es semejante, dice, ¿no? Y hablaba, por ejemplo, de las 10 vírgenes, que 5 eran sensatas y 5 insensatas, 5 eran sabias y 5 eran necias, ¿no? 5 eran creyentes y 5 eran incrédulas, 5 eran santas y 5 eran pecadoras, porque al final solo 5 se terminan salvando, convirtiendo, ¿no? No significa que todos los que están aquí en esta mañana y los que no están son salvos. Ya cada uno sabe su condición delante de Dios. Dios conoce, ¿no? Hay algunos que solamente vienen por impulso propio, por impulso de sí mismo, permanecen en la supuesta fe, porque la fe la produce Dios. Y para mantener la fe tenemos que estar en comunión con Dios. La fe verdadera, la fe
que nos hace vivir una fe sincera, no una fe hipócrita, no una fe falsa, no una fe que al final lo que hace es destruir a los demás. Pablo le está escribiendo a Timoteo, le ha dado una gran responsabilidad a un joven que para muchos no debía estar de pastor, pero para Dios sí, porque el que llama y escoge es Dios, ¿no? Cuando tú eres salvado y convertido por Dios, ya tú no te perteneces, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Dios. Cuando entendemos qué cosa es amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando entendemos qué es amar a Dios sobre todas las cosas, una de las cosas primeras que Dios va a trabajar muy fuerte con nosotros es hacernos entender que ya nosotros no nos pertenecemos, que nosotros les pertenecemos a Dios. Por eso que aquel que es llamado, salvado y a veces se dice la palabra escogido, y Jesús dice, y llamó a los que Él quiso, a los que a Él se le dio la gana, porque así sería la palabra, al que se le dio la gana, Dios llamó. Tú has sido salvado por mí, tú has sido convertido por mí, tú eres un escogido, y a mí se me da la gana de llamarte al ministerio, al apostolado, a que hagas esta tarea. La iglesia ha ido perdiendo poder y seguirá perdiendo poder, no porque Dios no la tenga, sino porque nosotros últimamente lo que hacemos es ofertamos, ¿no? A ver, ¿quién quiere estar en el ministerio? ¿Quién quiere esto? ¿Quién quiere lo otro? ¿No? ¿Quién esto? Y eso, en estos días estaba meditando y reflexionando y mirando de que así no es. El que es llamado y escogido por Dios, dice, sí, Señor, heme aquí estoy, tal como soy. Yo no tengo nada que negociar contigo, yo no tengo nada que decirte si lo hago o no lo hago. Si tú me estás llamando, tú me has escogido y me quieres para esto, amén. Porque yo ya no me pertenezco, yo te pertenezco a ti. Yo te he entregado esa vida pasada, esa vida que era pecadora, pecaminosa y me arrastraba a hacer lo malo. Ahora tú me has cambiado y transformado. Y la única condición para que yo pueda seguir es estando en ti, en Cristo Jesús, ¿no? Entonces Pablo le dice, la primera parte de estos consejos que Pablo le da a Timoteo es: Timoteo debe guardar su vida y la enseñanza de la verdad con gran atención, con gran cuidado, ¿no? Es del versículo 6 al 10, ¿no? Decíamos en estos días, ¿no?, de que leía a John MacArthur cuando estaba preparando el mensaje para la convención, y él decía que una vez su papá fue a Irlanda, creo, a predicar el evangelio, ¿no? Su papá, y él fue con 2 hermanos, eran 3 hermanos, y Dios usó a los 3 hermanos para que el evangelio corriera. Y John MacArthur, después de 30 años, él va al mismo lugar y él está predicando y se presenta un hermano, le dice: yo soy tal persona, y cuando su papá vino hace 30 años, a través del mensaje que Dios me dio, Dios me convirtió y me salvó, y ahora yo soy pastor. Tengo ya muchos años en el pastorado. Y comenzó a preguntar, y los 2 hermanos que vinieron con su papá, con Jack MacArthur, se llama su papá, Jackson, y le dijo, uno se volvió ateo y el otro se volvió alcohólico, ¿no? A veces parece duro, ¿no? Pero así es, hermano. Esto no es cosa de... Por eso digo, ¿no? Parece que dije al comienzo un trabalenguas, pero en realidad hay gente que cree, pero en realidad no cree, ¿no? Hay gente que cree, ¿por qué? Porque yo mismo entiendo el evangelio, yo mismo me respondo, yo mismo hago, yo mismo decido, yo decido lo que quiero. Si yo tengo esa costumbre, no soy cristiano, hermano. No soy, ¿verdad? Porque el que tiene que persuadirme a mí es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me convence de pecado, de justicia y juicio. Lo primero que el Espíritu Santo me va a convencer a mí que soy un pecador, que yo estoy destituido de la gracia de Dios, que estoy muerto para Dios, que no tengo ninguna comunión con Dios, ¿no? Por eso que a veces las conversiones que a veces notamos y nos admiramos son de gente que ha tenido una vida bien perdida, una vida bien terrible, ¿no? Gracias. Y esa es notoria. Y le damos gracias a Dios por esas vidas, ¿no? Porque esas vidas son conscientes de dónde Dios los sacó, Dios lo arrancó,
y los salvó y los convirtió. Pero a veces esas vidas que son convencidas, ¿no? Convencidas por mí, por ti, por un hermano que le habla el Evangelio, pero que no son convencidas por el Espíritu Santo, no tienen un encuentro verdadero con Dios. ¿Me entiende? Hablo esto, hermano, porque es muy importante, ¿no? A veces nosotros damos por hecho que mi esposa, mi esposo, mis hijos son convertidos. Y cuando yo veo a mi esposa, a mis hijos, haciendo cosas que no deben de hacer, me asombro, ¿no? Si no están convertidos, es natural y normal que lo hagan, ¿no? Lo anormal es que hagan lo que quieren que Dios haga, ¿no? Pero cuando no lo hacen lo que deben hacer y yo le estoy empujando y le estoy obligando, no están convertidos, hermano. Trabaja con sus vidas. Primeramente, de repente, el tema eres tú mismo, ¿no? Que tú mismo no sabes en quién has creído y no sabes y no entiendes el Evangelio. No has entendido porque el Espíritu Santo no te lo ha revelado. Pues aquí Pablo le está hablando a Timoteo. Mira, Timoteo, yo conozco a tu familia, yo conozco a tu abuela y a tu madre. Ellos tienen una fe no fingida, ellos tienen una fe no hipócrita. Ellos lo que lo dicen, lo viven. Tienen un corazón puro y tienen una conciencia limpia. Su corazón ha sido santificado por la palabra y el Espíritu y tienen un corazón puro. Tienen una conciencia limpia que nada les acusa. Pablo daba fe. ¿De quién? De la familia que había formado a Timoteo. Yo sé que tu fe es sincera. Yo sé que tu fe no es hipócrita. Yo sé que tienes un corazón puro. Yo sé que tienes una conciencia limpia. Por lo tanto, tú reúnes los requisitos que Dios quiere para que yo te entregue a ti y te deje en Éfeso, una de las iglesias más fuertes, más grandes que había y que tenía más creyentes, pero también una iglesia problemática, que cuando ya Timoteo le va dejando, ya está perdiendo el primer amor, ya está en esa crisis de perder amor, que sabía mucha palabra, que conocían mucho la fe, conocían mucho la palabra de Dios, pero no vivían esta fe muchos de ellos, como pasa con nosotros, ¿no? En esta iglesia se predica mucho palabra de Dios, permanentemente se enseña doctrina, se enseña todo, pero hay algunos que viven una fe que no es correcta, una fe que cuando uno se queda, yo me digo, ¿qué pasó, no? ¿Dónde está mi fracaso como pastor? ¿Dónde está qué he fracasado? ¿Por qué esta persona está haciendo esto y lo otro? No puede ser. ¿Por qué? Porque no ha habido un encuentro con Dios. No encuentro otra respuesta. Le pasó a Pablo y le va a pasar a todos por siempre. Hasta mismo Jesús le pasó. Jesús sabía, ¿no? Como Dios sabía que tenía un traidor ahí, pero humanamente él no sabía, pero como Dios sí lo sabía. ¿Me entiendes? Pero sí le dio hasta el final le dio la oportunidad a Judas, ¿no es cierto? Así hay muchos falsos hermanos, y Pablo está preparando a este joven que lo va a dejar ahí. Dice, si tú enseñas, el 4:6, si esto enseñas a los hermanos, ¿qué cosa le enseñas? Primero, a reconocer quién es alguien que tiene fe, ¿no? Que ya le he dicho ya, una fe no fingida. Después, lo que Pablo le va a enseñar le va a decir, la obra de Dios en su vida, la obra de Cristo Jesús, de lo que el Señor le ha enseñado, porque aquí Pablo va a hablar en el capítulo 1 de la salvación, ¿no? De cómo uno realmente puede ser salvado, ¿no? Puede ser convertido. En el capítulo 2 le dice, mira Timoteo, tú tienes que orar por todos los hombres. Nosotros agarramos y llamamos que por la autoridad. No, Pablo dice primero por todos los hombres, por toda la humanidad. Tienes que orar. Y después habla de las autoridades, ¿no? Con el propósito de que nosotros vivamos y la gente comience a entender el Evangelio y a vivir conforme al Evangelio, va a vivir quieta y reposadamente, ¿no? Como ha habido un tiempo, hace 30 años, 40 años, nosotros hemos vivido a nivel mundial casi un tiempo de quietud, con algunas guerritas por aquí y por allá, ¿no? Pero ahorita estamos al borde de una posible una tercera guerra mundial. El hombre, en lugar de acercarse a Dios, se aleja más en nuestra nación. Una nación que yo me he quedado asombrado, no estaba siguiendo la economía, que nosotros, se imaginan que todos los días salen 200 millones de dólares de agroexportación para el extranjero. Nosotros el año pasado hemos exportado 72 mil millones de dólares, 72 mil millones de dólares en agroexportación, 200 millones diarios, 2.000 cada 10 días, 6.000 al mes. Lo que antes, cuando yo trabajaba, nuestra exportación llegaba con la justa a 3.000 millones de dólares. Y ahora eso da en un año.
Por eso que la gente, usted ve por todos lados tanto movimiento, por eso usted ve, se cae un techo en Trujillo y tanta gente comiendo, ¿no? Ya creo que hay como 20 muertos, no sé, ya perdí la cuenta, pero una gran cantidad de gente muriendo. ¿Cuántas habían ahí? Y así están llenos. Tú vas a cualquier lugar, a cualquier hora, y está lleno de gente. Pero confiando en sí mismo, no sometiéndose a Dios. Y el gran reto de nosotros, y en lugar de nosotros crecer como iglesia, vamos disminuyendo. Porque la gente, aquellos que vinieron pobres y bien pobres económicamente, Dios les bendice. No, algunos convertidos y otros no, la gran mayoría no convertidos. Cuando ya tienen cosas, se van y dejan a Dios. Y porque usaron a Dios para las cosas. Por eso Pablo le dice, ora por todo, para que todo se convierta. Después le habla de la vestidura de la mujer. Yo en estos días coloqué ahí en la iglesia, en el muro de la iglesia, en el WhatsApp, uno que dice las cosas contra el adulterio. En realidad es la forma como se visten principalmente las mujeres, ¿no? Y ahí les pido que lo escuchen, hermano. Las mujeres y los hombres, pero principalmente las mujeres, no pueden vestirse demostrando su cuerpo, hermano. Lamentablemente eso llama al adulterio. Los hombres miran por los ojos, y por los ojos miran y por los ojos son tentados. Entonces, escuche eso, es una prédica cortita, creo que no dura ni 20 minutos. Les recomiendo que lo escuchen y lo tomen en cuenta, y que algunas mujeres vuelvan a tener vergüenza cuando se ponen sus vestidos. Que le pidan al Espíritu Santo, hazme tener pudor, hazme considerarme a mí como alguien digna. Tú me amas y con tu amor es suficiente. Yo no tengo que estar llamando la atención a todo el mundo para que la gente me mire. Pablo habla de eso, ¿no? Pablo de pudor, de la modestia de la mujer. Y también habla del ministerio de la mujer, ¿no? Y cuál es el límite del ministerio de la mujer en la iglesia. Y a partir del capítulo 3, Pablo va a hablar de como él tenía que ir a corregir los problemas que había una crisis de liderazgo, maestros falsos se habían metido en la iglesia y estaban enseñando doctrina falsa. Pablo dice, estas son las características que deben tener el que va a ser obispo, el que va a ser pastor, el que va a ser diácono, la diaconisa también, todo eso, ¿no? Le va a decir, y después le habla del misterio de la piedad, ¿no? ¿Cuál es el misterio de la piedad? ¿No? De que Jesucristo fue encarnado, que Jesucristo fue justificado en el Espíritu, es decir, en el poder del Espíritu Santo, que fue visto por los ángeles, que fue predicado en la tierra y que fue ascendido, ¿no? Habla 6 características de la piedad. Entonces Pablo le dice, tenga en cuenta y aún todas las enseñanzas que Pablo le había dado, ¿no? Esto es importante, amado hermano, que aquel que es llamado al ministerio siempre tenga en cuenta toda la enseñanza que Dios le ha dado. Serás buen ministro, dice, ¿no? Serás digno, serás un honorable sirviente de Cristo Jesús. Sirviente John, de Jesucristo. Eso es la palabra original, diácono, sirviente de Jesucristo. Y de buena doctrina, es decir, de buena enseñanza. ¿Qué es la doctrina? Lo que hemos ido aprendiendo en la palabra de Dios, y la palabra de Dios, como hoy día decía el hermano Mauricio predicando, esta es expiación, decía, ¿no? Esta parte que les he explicado se llama la doctrina de la expiación. Entonces, la doctrina, la palabra de Dios está llena de doctrina, y Pablo se encargó de enseñarle buena doctrina a Timoteo. Y acá nosotros tratamos de enseñar buena doctrina a esta iglesia, en todo momento, que ha seguido. Le está diciendo, no solamente tú lo oíste, no solamente yo te modelé, yo te hice ver de que lo que yo enseñaba también lo vivía. Es decir, las doctrinas que yo te enseñé, yo las vivía. Eso es lo que le está diciendo, que ha seguido. Porque un discípulo sigue a alguien. Y Timoteo, ¿a quién seguía? Seguía a Pablo. Ahora, Pablo seguía a Cristo y Timoteo también. Pero tú tienes que seguir a alguien, ¿me entiendes? Siempre tienes que tener a alguien que esté detrás de ti o adelante de ti. Ejercítate para la piedad. Esta es trascendental, la palabra de piedad. Es reverencia, adoración a Dios en todo. Cuando hablamos, si podemos decir amar a Dios sobre todas las cosas, yo creo que sería la palabra piedad. Porque la palabra piedad es para aplicarla en cada momento. Es decir, tú tienes temor de Dios, tú reverencias a Dios, tú honras a Dios, tienes cuidado cuando haces algo y tienes en cuenta realmente que esto va a ser de beneficio para la gloria de Dios, aún hasta en lo pequeño, amado hermano. El tema es que nosotros pensamos que una cosa es vivir el evangelio aquí y otra es en mi casa, ¿no? Por ejemplo,
Yo soy a veces un poco radical en cómo me visto, ¿no? Pero el otro día yo le preguntaba a Emily, ¿tú alguna vez me has visto desnudo en la casa o con el torso desnudo? Yo me acuerdo, hermano, yo nunca he tratado de estar con mis hijos delante así, ni hombre ni mujer. A lo máximo creo que cuando he salido del baño convivirí, pero después yo he cuidado, hermano, en todo momento, de nunca mostrar la desnudez a mis hijos, nunca. Entonces, ¿por qué? Porque uno lo que hace es, cuando tú haces eso con tus hijos como padre, estás quitándole las defensas a tus hijos de lo que es el pudor, de lo que es sobre todo la santidad. Si tú ves a tus padres andando en short, mostrando lo que no deben mostrar, que no lo hacen en la calle, pero que lo hacen en tu casa, tú le estás enseñando a tus hijos que después ellos salgan a la calle a hacer lo mismo, ¿me entiendes? Por eso que para ellos es normal vestirse como se visten, hacerlo, ¿me entiendes? Esa es la vida piadosa. La vida piadosa es que tú estás discipulando a tus hijos. Dios te va a pedir cuenta por tus hijos, cómo lo has formado, cómo los has instruido, cómo tú has enseñado a respetar y a honrar a ellos, a tus padres. Madre, yo amo a mis hijos y yo tengo a veces tema con Emilia, ¿no? Yo la quiero un montón, Emilia, pero a veces ella, cuando yo le llamo la atención, ella ya se va y ya no quiere conmigo, ya no quiere ya. ¿Por qué? Porque yo la puedo amar y a veces la engrío, pero hay cosas que a veces todo niño hace, entonces yo trato de pararla. Pero ella se molesta, ¿no? Ella tiene su carácter fuerte. Y Dios es bueno. Yo siempre he dicho que Dios la ha hecho con un carácter fuerte porque Dios sabía lo que ella tenía. Dios no sabía, pero de pequeño dice, esta bebé tiene carácter fuerte, yo siempre decía. Por eso que Dios sabe lo que hace, hermano. Ejercítate para la piedad. La palabra es gimnasio. En ese tiempo el gimnasio, como el día de hoy, ya es un centro de adoración para los hombres. Los griegos y la influencia griega había llegado a Éfeso. En todo lugar había gimnasios. La adoración al cuerpo, ¿no? A las mujeres a tener belleza, a los hombres a tener belleza en su cuerpo. Por eso que la homosexualidad y el lesbianismo era tan normal y tan natural en estas culturas, ¿me entiende? Era tan natural en Éfeso, por ejemplo, que las sacerdotisas se prostituyeran y el dinero que ganaban las sacerdotisas le entregaban a la diosa Diana, porque era normal para ellos el tema del cuerpo, ¿no? Creían en los agnósticos, creían que solamente lo importante era el alma y el espíritu y no el cuerpo, porque el cuerpo no importaba. Pero aquí Pablo le está diciendo, ejercítate, haz ejercicio de piedad, sé hombre, mujer piadosa, pon en cuenta y ten en cuenta toda la doctrina, todas las enseñanzas que se te da, ¿no? Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No está descartando el ejercicio corporal, es poco provechoso, pero sí es importante cuando una persona, por ejemplo, es muy esforzada en hacer deporte o tener una disciplina. Eso Dios lo puede aplicar a tu vida cuando ya tú comienzas a buscar los ejercicios de la piedad, por ejemplo, que pueden ser el de leer la palabra, el de estudiar la palabra, el de meditar en ella, el de ponerlo en práctica en tu vida, pedir al Espíritu Santo que te haga entender y ponerlo en práctica. Ese es el ejercicio de la piedad y a veces es costoso, a veces es duro, porque tú, por ejemplo, si has vivido 30 años sin conocer a Cristo, son 30 años de costumbre, 30 años de hábito, 30 años de tantas cosas negativas y pecaminosas, y que ahora conoces a Cristo, tiene que haber un cambio. Entonces va a ser más duro para ti entender la palabra, orar, clamar, buscar, aplicar la palabra a tu vida, pero a la medida que comienzas a trabajar eso, poco a poco tu mente va a ir siendo cambiada, tu mente va a ir siendo renovada. ¿Por qué? Porque estás haciendo ejercicio espiritual. El Mesías te dice, para poco es provechoso, pero la piedad es para todo, aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y venidera, hermano. La vida piadosa tiene promesa para ahora. Por eso el famoso texto, ¿no? Joven fui y ahora estoy viejo y nunca he visto un justo desamparado ni sus hijos mendigando pan. Por ejemplo, pues decía David, y tú también lo puedes decir, ¿no? Si tú te ejercitas para la piedad y tus hijos, tu familia, si tienes un pastorado, una posición de autoridad que Dios te ha dado en la iglesia, de anciano, de diácono, y lo haces como Dios quiere, tú vas a tener promesas que Dios te da. Jehová mi pastor, nada me faltará. Que tú vas a ver, como decía ayer Benjamín, que quería ir el día viernes en la noche exactamente al mall ahí, pero algo pasó en su cuerpo que lo impidió ir.
¿Por qué? Porque él se ejercita para la piedad, porque su esposa se ejercita para la piedad y ora por él y sus padres oran por él y la iglesia ora por él, por eso que él no fue. Si no, estaríamos hoy día nosotros lamentando un accidente, no sabría qué le hubiese pasado a Benjamín, pero ese es Dios, amado hermano. Cuando tú te ejercitas para la piedad, es provechoso, hay promesa para esta vida presente y para la futura. Eso es lo más grande y glorioso. Ejercítate para la piedad. Sea un hombre de oración, sea una mujer de oración, sea un hombre que teme a Dios. La piedad es temer a Dios, la piedad es conocer a Dios, la piedad es saber y cumplir los 10 mandamientos en Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo, porque los 10 mandamientos se resumen: y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y la única manera de poder cumplir con los mandamientos de Cristo Jesús, teniendo una vida de piedad. No te olvidarás de ningún mandamiento, porque el Señor, pero yo no puedo esto. El Espíritu Santo te va a decir: en mí, Cristo lo venció, y ahora vamos a trabajar esta área de tu vida. Y Dios te comienza a enseñar a amar al prójimo. Dios te enseña a no envidiar, a no codiciar, y eso es un ejercicio para la piedad. Dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibidas por todos. Lo que está diciendo aquí Pablo, lo que le he dicho y le estoy volviendo a repetir, es digna, es honorable, tiene que tenerlo en cuenta y debe ser recibida por todos. Recibe esta palabra, amado hermano. Recibe Primera de Timoteo, recibe el Nuevo Testamento, recibe el Antiguo Testamento, recibe la palabra de Dios. Palabra fiel es digna, honorable, de respeto, de honra, de ser recibida por todos. Porque dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo, que por estas cosas que Pablo dice, el versículo 6, si esto enseñan los hermanos, si lo que esté enseñado en estos 15 años, porque se calcula que Timoteo fue discipulado por Pablo, ¿cuánto? 15 años, se calcula, 15 años has estado conmigo, dice que por esto mismo trabajamos, y el trabajo aquí es un trabajo esforzado, un trabajo sacrificado, un trabajo de entrega absoluta. A veces la gente dice: tú eres pastor, y como la gente tiene un concepto que somos vagos, ¿no? Y algunos lamentablemente lo son, ¿no? Pero hermano, cuando tú, de verdad, tú te metes en esto de estudiar y de trabajar, el tiempo te queda corto, hermano. El tiempo te queda corto. Te queda muy corto. ¿Por qué? Porque Pablo dice, como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. La palabra primero se traza en mi vida. Es decir, la palabra se tiene que encarnar en mí. Yo tengo que pedirle a Dios y al Espíritu Santo que me dé entendimiento, y que esa palabra yo la pueda vivir y entender y aplicarla a mi vida, para que no tenga de qué avergonzarse. ¿Me entiende? Por eso Pablo dice acá: por esto sufrimos. Y la palabra trabajo sufrido, trabajo de agonizar. ¿Sabe lo que es agonizar? Es estar a punto de morir, que agoniza. Es decir, este trabajo es tan fuerte en el Señor que muchas veces, amado hermano, hay días de verdad que a veces no puedo dormir. Cuando hay situaciones, me acuesto a las 11 y a las 2 de la mañana ya estoy despierto. Ya no puedo. Y tengo que seguir ahí batallando en todos estos temas que hay. Y tenemos que seguir para adelante. Digo: pero Señor, tengo 70 años. Para adelante, hermano, tiene que seguir. Como yo digo, vamos para adelante, ¿no? Vamos para adelante. Cristo Jesús, amado hermano. Este trabajo muchas veces vas a llevar que ya no tiene fuerza, pero dice que Él da fuerza a aquel que no tiene ninguna, y de un momento a otro el Espíritu Santo te toma y te llena y comienzas a seguir. Pero este trabajo no es fácil, hermano. Este trabajo, a veces tienes que enfrentarte al mismo reino de las tinieblas, a tantas situaciones que se dan, porque cuando estás abordando temas y estás en lo que Dios quiere, no estás viendo los efectos, sino la causa de por qué eso se ha llegado, por qué razón está en esa condición. El enemigo te puede atacar, o a veces viene eso, que es como una agonía, que ya no tiene fuerza, pero tienes que seguir hacia adelante. Y eso es lo que Pablo está explicando a su hijo en la fe, que estaba en la iglesia. Dice: sufrimos es esforzarse con perseverancia y dedicación frente a los retos del Evangelio. Este esfuerzo es espiritual, moral, requerido para una vida cristiana. Requiere disciplina, resistencia, concentración. Todo esto es intensamente, amado hermano. No es relajado.
Tenemos que pensar, ¿no? Si soy maestro de escuela bíblica, ¿por qué los niños ya no vienen? ¿Por qué no son cautivados por el Evangelio? ¿Qué me está pasando? Puedo tener todas las herramientas, puedo tener todos los métodos, pero si no está una vida que ha trabajado delante de Dios en clamor, en búsqueda, Señor, qué palabra, qué forma, de qué manera la tengo que presentar. O tienes algo de qué avergonzarte y así estás enseñando la palabra de Dios. Igual el ministerio de alabanza. ¿Por qué Dios no quiere, hermano? En estos días meditaba, ¿no? Precisamente sobre el llamado al ministerio, el ser maestro o servidores de la alabanza. Y veía y el Espíritu Santo me decía, lo que pasa es que hay muchos que aman el pastorado, aman el ser maestro, aman lo que hacen más que a mí. Su pasión es esa. Si tienen que enseñar, su pasión es enseñar, ¿no? Si tienen que predicar, su pasión es predicar. Si tienen que tocar un instrumento, su pasión es predicar y es más importante que Dios. Y él me decía, eso yo no lo quiero, eso yo aborrezco, porque yo no estoy en el primer lugar de su vida. ¿Lo haces porque realmente amas a Dios o para que la gente te reconozca y te digan qué buen maestro, qué buen pastor, qué buen predicador? ¿Qué hay, no? Cuando tú terminas de predicar, alguien se acerca y te dice cosas, o enseñar, y has enseñado con una autoridad increíble. El mismo, el enemigo a veces usa a las personas que ni cuenta se dan que están siendo usados para hacerte creer que eres tú el que está haciendo esas cosas. No, hermano, ya dije al comienzo, nosotros somos don nadie, que un día a don nadie Dios los salvó y los convirtió y ahora los ha hecho sus hijos. Pero lamentablemente esos don nadie creen que saben cuando no creen y realmente viven creyendo y no creen en Dios. Es duro lo que digo, yo sé, hermano, es duro, pero ya es tiempo que nos sacudamos y nos veamos y le pidamos al Espíritu Santo en qué condición estamos. ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no afectamos a este mundo? ¿Por qué? ¿Por qué no, las vidas no se atraen? ¿Por qué? ¿Qué está pasando conmigo? No mires a los demás. Miremos, yo como pastor estoy siendo cuestionado, yo mismo me cuestiono, yo mismo estoy siendo pasado por cosas difíciles, pero ahí le pido al Señor que Él tenga misericordia de mí. En el versículo 11 dice, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente a los que creen. Vuelvo a repetir de la grandeza de Dios, ¿no? Esperamos en el Dios viviente. Y aquí está claro lo que estoy diciendo, mira. Dice que es el Salvador de todos los hombres. Dios le da oportunidad a todos los hombres, pero mayormente a los que creen. ¿Qué es creer? ¿No? Eso, si tú vas al Evangelio de Juan, busca la palabra creer en distintas formas. Vas a ver cuántas veces Juan repite. Y creyeron. ¿Quiénes creyeron? Los discípulos, los apóstoles. ¿Los apóstoles creyendo? Sí, pues, ahí está. ¿Quién lo escribe? Un anciano que pasó por ese proceso, que él no se daba cuenta que él estaba en un proceso de creer y que iba creciendo en la fe. Por eso que pudo llegar hasta los 80 y tantos años de edad y no desertar en la fe. Porque así fue. Juan tenía de 13 a 16 años cuando fue apóstol. Imaginas un adolescente. Pero cuán grande es la palabra de Dios. La segunda parte de este evangelio es como, ya son los consejos directos de Pablo, ¿no? Dice, esto manda y enseña. Es una orden. Mano, por eso que la iglesia, entramos en ese conflicto. Hace años había un hermano pastor teólogo pentecostal que se llamaba Pedro Torres Velázquez, ¿no? Y él decía, tú a los discípulos no tienes que pedir, por favor, tú ordénale, dile, haz esto, haz esto. Yo decía, oye, qué tremendo este hermano, no lo entendía, ¿no? Pero cuando Pablo dice acá, diciendo, esto manda y enseña, ¿no? Martín, haz esto, Cristian, haz esto. Se supone, ¿no?, que son creyentes que están en un proceso y yo no tengo que estarle rogando, porque si lo estoy mandando es de acuerdo a la palabra de Dios, lo que Pablo está diciendo, yo no tengo que negociar, no tengo que pedirle por favor, sino que esto manda y enseña. ¿Cuál es el mandato? Que corrigiese, que sacara a los falsos maestros, que detectara y los sacara, ¿no? Ese fue el mandato.
¿Cuál fue el mandato? Que enseñara correctamente. Ese fue un mandato, porque en el 1:3 Pablo le dice, ¿no? Le da un mandato a Timoteo y Timoteo está cumpliendo. Ahora dice, este mandato, esto enseña, manda y enseña. Ninguno te menosprecie, ninguno tenga en poco, ninguno te tenga en menos, ninguno te mire por encima. Si te mira por encima, déjalo. Pero tú no te, como diría el Chavo del 8, no te pongas chiquito, ¿no? Mano, hay gente que te va a mirar, dice, no, va a venir con un tremendo, yo soy doctor, yo soy tal cosa. Y cuando dice yo soy, tranquilo, tranquilo. Porque ese yo soy, el único yo soy es el Señor, amén. Pero hay gente que va a decir eso y te va a mirar a ti arriba, es decir, te va a mirar por debajo. Esta gente tiene esa característica y Pablo le está diciendo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, tú eres un joven. Como decía el otro día el pastor Pacaya, Jimmy Pacaya, ¿no? Que allá cuando llegó a la iglesia, y este jovencito, ¿qué nos va a enseñar a nosotros? Así hay gente, ¿no? Que cree, y a veces puede tener 30 años en el Señor, pero la cosa no está bien con eso. Si no, sé ejemplo, dice, de los creyentes. Es decir, Pablo le está diciendo a Timoteo, tú sé modelo. Tú tienes que ser ejemplo de los creyentes en palabra. Mano, aquí no habla de palabra de fe, aquí habla de cómo hablamos, cómo nos expresamos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿me entiendes? Y a veces nosotros cometemos muchos errores. Cuando hacemos bromas, cuando nos burlamos o queremos bajar la moral a alguien, ¿qué usamos? La boca, pues la palabra, ¿me entiendes? De eso está hablando aquí Timoteo. ¿De qué manera hablamos a las personas? Ten cuidado, amado hermano, acá está diciendo, en palabra, en conducta, es decir, ¿cuál es tu comportamiento? ¿Cómo te comportas? ¿Te comportas de acuerdo a lo que hay en tu corazón? ¿Tu manera de vivir, tu ética, tus principios morales? Después dice, en amor. ¿De qué amor habla? De ese amor, pues hermano, que a veces hay hermanos y hermanas que tú tienes que soportarlos, sí o sí. Ya tú sabes con qué agenda vienen y tienes que soportarlo y pedir al Espíritu Santo que tienes que amarlos. Porque hay hermanos y hermanas. Por eso dice, ¿no? Por eso Pablo le está diciendo, ámalos. Hay algunos que te van a ningüenear, que te van a decir y te van a mirar, ¿qué hace este muchachito acá? ¿Quién me va a enseñar? ¿Qué va a decirme? Ámalos. Es decir, ese amor, ¿no? Dice Pablo, dice, nunca nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo cosecharemos. Nunca, hermano, así estés cansado y tienes que hacer algo, hazlo. Así no vas a perder tu tiempo, para algo es. Fe, acá habla de la fidelidad. ¿Cuál es tu fidelidad a Dios? ¿Vives conforme a la fe? Aquí no es pues salvífica, sino de fidelidad, de que tú permaneces en la fe, le eres fiel a Dios, porque Dios es fiel, ¿no? La palabra fe también se traduce fidelidad. Y el último, pureza. ¿Cómo está tu corazón? Aquí habla de cuestiones sexuales principalmente. La connotación es con respecto a temas sexuales, amado hermano. Ese es el tema que Pablo está diciendo a Timoteo. Y ya les he dicho, Éfeso era una ciudad muy sexualizada, prácticamente, ¿no? Las sacerdotisas de las diosas paganas se prostituían para mantener el templo de la diosa Diana. Entonces era una ciudad, casi prácticamente en todas estas regiones, como en Corinto, el tema sexual era un tema muy fuerte. Entonces, cada creyente, y en este caso este joven que era soltero, él tenía que guardarse en pureza su corazón, ¿no? Una vida santa, como el día de hoy, ¿no? Encontramos, hermano, tú sales a la calle y ya olvídate, ¿no? Entonces, hombres y mujeres, tienes que guardar tu corazón, ¿no? En especial aquellos que tienen llamado. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Mientras yo voy, quiero que no estés ocioso, quiero que estés ocupado. ¿Cuál es? En la lectura, no en la lectura que tú lees en tu casa, no. En ese tiempo, hermano, los cultos duraban 2, 3 horas, normal era. Natural, ¿por qué? Porque había una parte que agarraban, como no había Biblias, entonces habían pergaminos, ¿no? Los pergaminos agarraban y alguien leía, vamos a leer, leían Isaías, leían una porción, no estaba yo por capítulo, hasta donde iba, y el hermano que leía lo explicaba. Exponía esa palabra, las palabras difíciles las explicaba. No era la prédica, por ese caso, no era la prédica.
Se leía. Era el único momento en que ellos podían leer. Los pobres nunca tenían un pergamino en su casa. Nunca tenían una Biblia, ¿me entiendes? Y el único momento en que ellos escuchaban la palabra era la hora que se leía la palabra. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, tú tienes que leer la palabra en Éfeso. Tú la tienes que explicar. Las palabras difíciles las vas a explicar. Después dice en la exhortación. La exhortación es llamar al orden, es consolar, es animar, es reprender. Es decir, ¿para qué? La misma palabra a veces originaba que había que aplicar una reprensión, un consejo, un ánimo, un aliento, la misma palabra. A veces esa palabra también hacía que algunos hermanos reaccionaran a esa palabra y pedían después hablar, en este caso, con Timoteo o con el pastor. ¿Me entiendes? Los puritanos, esa era la forma de predicar los puritanos. Los puritanos predicaban la palabra y después aplicaban la consejería. Ellos no tenían problemas con la consejería, no tenían problemas con psicólogos, con psiquiatras. ¿Por qué? Porque ellos conocían muy bien la palabra y la aplicaban. En tercer lugar, dice, y la doctrina, ¿no? Es decir, la enseñanza, la doctrina. Es decir, esta es clave, amados hermanos. Por eso acá nosotros enseñamos todos los martes. Y hasta que Cristo Dios permita, hermano, que el día que Dios, si es que Cristo no llega antes y dejemos esta iglesia, nunca, amado hermano, en esta iglesia dejen enseñar doctrina los martes. El día que usted deje enseñar doctrina, hermano, yo no les aseguro nada. Podrá hacer, se llenará de repente la iglesia. Pero como dije, de creyentes que no serán creyentes. De creyentes que ni siquiera saben dónde están parados. Por eso dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia, le dice Pablo a Timoteo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Aquí se tiene que enseñar la sana doctrina, hermano. No es la sana doctrina, es que cómo te viste, cómo te peinas, si te pones terno, si te pones chaleco. Eso no es, no sé dónde salió esa tontería, hermano, de qué es la sana doctrina. La sana doctrina es la palabra de Dios. La palabra de Dios te sana. A veces la palabra de Dios te hiere, y te hiere en lo más profundo, pero esa misma palabra te sana. ¿Me entiende? La palabra tiene el poder. Por eso tenemos que enseñar, sí o sí. Y eso le está diciendo a Timoteo, así como tú me has visto, que yo he enseñado y tú sabes todo porque yo te he enseñado, tú haz lo mismo, enseña doctrina. Dice, no descuides el don que está en ti, que fue mediante la profecía. No descuides todo aquel que es llamado a un oficio, maestro, escuela bíblica, ministerio de alabanza, amado hermano, tiene que tener un don. Y ese don es lo que caracteriza al que tiene el llamado, el pastor. Ese don, ¿me entiende? Es el Espíritu de Dios que va a activar para que tú puedas desarrollarte lo que Dios te ha escogido, y para eso, porque Dios no te va a escoger y decir, hoy, ¿verdad? ¿No? Hoy, de verdad, a Cristo le dio, hoy, ¿verdad? Hoy tengo que darle el don para que, no. Mano, antes de que tú nazcas, antes de que tú seas formado, Dios te escoge para ser maestro, para ser un adorador, para ser un músico que alabe a Dios, para ser un cantante, para ser un ministerio pastoral y maestro, un ministerio profético, un ministerio evangelístico. Él. Y cuando Él te llama y ya dice, ya llegó, te da el don, ¿me entiendes? Ese don está ahí. Ese don solamente es avivado por el fuego. Por eso Pablo dice, aviva el fuego del don del Espíritu Santo que está en ti. Tienes que avivar ese fuego. Si ese fuego se comienza a caer, tú puedes enseñar palabra y la palabra, como dice John Flavel, lo que hoy predico, mañana, el día domingo, algunos del 100%, bien pocos son los que se acuerdan. Pero si tú estás avivado por el don del Espíritu Santo, tú te vas a acordar de lo que se predicó y qué enseñó y por qué se enseñó. Pero cuando no hay ese fuego ardiente en nosotros, los predicadores, amado hermano, la gente se olvida. Es como ayer estábamos, por ahí recibimos una petición de oración, y yo le digo a mi esposa, estaba manejándole y responde, le digo, ¿no? Y mi esposa responde, y al rato la hermana responde y le dice, pastora, ¿sabe que usted el día martes usted predicó y Dios me tomó y el Espíritu Santo me habló y me consoló? Eso es palabra que tiene que ver, amén, en nosotros. Eso es lo que tiene que haber, palabra viva. Cuando cantemos, cuando enseñemos, cuando ministremos, cuando evangelicemos, cuando hagamos cualquier cosa, una vida de piedad tiene presente reverencia y tiene honra y respeto a Dios en cada momento de su vida. ¿Me entiende? Si yo estoy en una relación que no es correcta, y mismo el Espíritu Santo, Él me va a hacer salir de eso. Él tiene poder, porque cuando el Espíritu Santo viene, Él pudre. Dice que el Espíritu Santo pudre todo yugo de impiedad. Te libera, te hace con la misma palabra y el poder. Por eso dice, no descuides el don, no lo descuides.
que fue impuesto por el presbiterio. Ocúpate en estas cosas, es lo que ya se ha dicho. Si hablamos lo inmediato, en la lectura de la palabra, en la exhortación y en enseñar la doctrina, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto. Si tú y yo hacemos esto, hermano, la gente, cada vez que tú le hables, ministres todo y vivas una vida de piedad temerosa delante de Dios, va a ser de aprovechamiento tuyo y de todos aquellos que tú, aunque dices, ese niñito de 3 años ahí estaba, hoy día he mandado la biografía de Jackson, que fue misionero en Birmania. A los 3 años sabía leer, hermano. A los 10 años sabía griego y latín, y él pertenecía a una familia de mucho dinero. Pero a los 23 años se casó. 10 días de que se casó, se fue a ser misionero. 40 años estuvo de misionero en Birmania. 40 años. 40 años. Y cuando tú miras biografía, ¿por qué ya no hay esos en las iglesias? ¿Por qué estamos rogando? No tenemos un obrero en Chincha. Porque hemos perdido eso de tú tienes que ir, tú aceptaste el llamado, así que te vas a Chincha. No, si Dios te ha llamado, Dios te va a proveer. Dios nunca hace faltar, amado hermano. A su nombre. Y termino diciendo, ten cuidado de ti mismo. Mira lo que dice Pablo. Ten cuidado de ti mismo. Porque a veces el mayor enemigo que tenemos no es el mundo, no es Satanás, sino somos nosotros mismos. Pablo dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Yo te he enseñado, ahora tú entiendes la doctrina. Así que ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que tienes que vivirla y aplicarla a tu vida. Dice, pues haciendo esto, persevera en ello. El Espíritu Santo nos da la perseverancia para perseverar en todo, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeran. Ese es el gran reto, hermano.